Son las 6 de la mañana de este viernes 1 de agosto de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy empieza en Medellín la Feria de las Flores, uno de los actos cívicos más hermosos, ya de más larga tradición, que se celebran en Colombia, la Feria de las Flores. Hoy Medellín se viste de gala para recibir a los turistas y para darle a propios y extraños el testimonio de una ciudad que tiene en las flores su más linda característica. La Feria de las Flores empieza hoy en Medellín. El despreciable tirano de Venezuela recibe honores de un ejército constitucional, el Ejército de Colombia. El jefe del cartel de la droga, llamado como Cartel de los Soles, está entre nosotros. Eso significa pues que nuestro ejército le tiene que rendir honores a un narcotraficante, a un déspota, a un tirano. A eso hemos llegado. Oh, tiempos aquellos del general Ricardo Cifuentes, que pidió pedir la baja antes de rendirle honores a un hombre despreciable. Para él, Ernesto Samper, elegido con el dinero del narcotráfico, el general Cifuentes dijo: me voy de las fuerzas militares de Colombia, me voy de mi ejército, pero yo no le rindo honores a un corrupto. Ahora, los tiempos han cambiado porque volvió el elefante volvió y está aquí con todos sus horrores. Honores de nuestro ejército constitucional a un déspota, a un hombre que pisotea los derechos humanos, al jefe del Cartel de los Soles. Esa es la celebración que tenemos hoy en Colombia. A eso hemos llegado. Es el regreso del elefante. El samperismo al poder. A propósito de lo que estamos mencionando, el nuevo ministro del Interior es Juan Fernando Cristo. Juan Fernando Cristo estuvo acusado, gravísimamente acusado por Fernando Botero Sea, cuando se habló del advenimiento de la llegada de los recursos del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper. Pues ahora Juan Fernando Cristo es el ministro del Interior. Nuestro visitante de honor es un narcotraficante, dictador, y esa es la situación. Y entonces el hombre que tenemos para mostrar en la escena internacional es Ernesto Samper, elegido que fue con el dinero del narcotráfico en el año de 1994. Esa es la historia, el sentido pendular de la historia, y hemos vuelto al tiempo de la vergüenza. Ese es el regreso de la historia. Nietzsche lo recordaba, el eterno retorno de las cosas. Hemos vuelto al proceso 8000. Y en materia de equipo de trabajo, ¿qué sabe el señor Iragorri del campo colombiano? ¿Qué sabe? ¿Qué formación tiene para manejar la agricultura colombiana el señor Iragorri? Pero de todas maneras es el ministro. Pasa del Ministerio del Interior al Ministerio de Agricultura. Esa es la situación que tenemos entre manos.
Nueva voladura en la carretera panamericana. El policía muerto y los dos heridos en norte de Santander. Nadie los volvió a mencionar. Nadie. Nadie. Al fin y al cabo, un policía, pues, Monseñor Castro, dentro de la nueva economía de la paz, ¿los policías existen para usted? ¿Los policías existen para la Santa Iglesia Católica? ¿Los pueden matar, los pueden asesinar impunemente y aquí no pasa nada, Monseñor? Son preguntas que uno hace, ¿no? Desde el punto de vista moral, ¿no? Desde el punto de vista político, porque uno al fin y al cabo no sabe si usted está haciendo política o si usted está haciendo moral. ¿Qué es? ¿En qué calidad está usted? ¿Si como pastor de almas o simplemente como jefe de un grupo político? Arriba las tasas de interés. El Banco de la República las subió a 4.25%. Las utilidades de Ecopetrol han caído y han caído muy duramente, y esa es la vaca lechera de la que se alimenta el gobierno nacional. Fue detenido el coronel Jorge Eliezer Plazas por el crimen de Jaime Garzón. Entonces uno se pregunta de manera bien desprevenida, si ya se descubrió que este hombre fue el criminal en el caso de Jaime Garzón, si él fue el que trajo a los paramilitares, si él fue el que movió todas las cuerdas que había que mover para producir ese terrible asesinato, ¿qué hace José Miguel Narváez en la cárcel? ¿De qué lo acusan entonces? ¿De haber movido a Plazas? ¿Será eso? ¿A alguien se le puede pasar por la mente semejante estupidez? Pero las cosas se mantienen como está. José Miguel Narváez sigue en la cárcel, pero Jorge Eliezer Plazas va a ser condenado por la muerte de Garzón, y una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, decía la lógica trascendental. ¿El Partido Conservador nunca estuvo en la oposición?, dijo la doctora Marta Lucía Ramírez. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿No? ¿Y la candidatura con la que ella consiguió 2 millones de votos era de apoyo al presidente Santos? ¿Y la manera como ella dirigió, se hizo cargo de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, era para dirigir una campaña santista? No entendimos las declaraciones de la doctora Marta Lucía, no la entendimos, no somos capaces de digerir semejante bocado. 72 horas de alto al fuego en Gaza. Benjamín Netanyahu dice que con tregua o sin tregua destruirán la totalidad de los túneles construidos por Hamás para penetrar a Israel. La denuncia contra el presidente Uribe, que presenta el colectivo de abogados. Este es el uso estaliniano del poder judicial, esto es muy conocido. Esto tiene ya casi un siglo de tradición y de historia. Son las purgas ejercidas a través del poder judicial. El presidente Uribe tiene muchas ocupaciones. El presidente Uribe está dedicado a comandar un equipo político que hará historia en Colombia, pero ahora pues a enfrentar denuncias por calumnia e injuria del colectivo de abogados. Hágame el favor. Durísima caída de las bolsas ayer. La caída de Wall Street fue la mayor en todo el año. Cayó entre el 1.88 y el 2.09%. El Stoxx europeo cae 1.78%. También cae el precio del petróleo. El WTI está a $97.72 y el oro a 1.282 la onza Troy. El café, curiosamente por razones que todavía no han quedado claras,
está disparado y ha subido desde $170 y por debajo de 170 a 195.05. Pero el azúcar sí está a la baja, a 16.46. Y un dólar vale en Colombia 1.888 pesos. En la política distrital, el concejal de Ru enfrenta a Petro. ¿Queda alguien con carácter? Al parecer sí. No es una planta completamente exótica en la fauna, en la flora colombiana. Queda alguien con carácter. El presidente de Isagen, Luis Fernando Mantilla, da declaraciones sobre las concesiones 4G y dice que algo tiene que andar mal, algo, desde que solamente hay 2 o 3 proponentes, no hay que corregirlo. En ocasiones se están ganando estas concesiones con un solo proponente. Sobre todo si es Mario Huertas, con mayor razón, con mayor razón. El grupo islámico extremista que atacó la embajada de los Estados Unidos en Bengasi, en Libia, se toma ahora toda la ciudad. Violenta explosión de gas en Taiwán. Van 15 muertos y 243 heridos comprobados, pero se teme que la cifra aumente. ¿Qué sucedió? Por fortuna se controla el incendio en el Parque Natural Yosemite en California. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los emperadores romanos, de los 12 Césares, Claudio. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. ¿Será que con vallenato reciben también al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Porque de eso quiero hablarles hoy. La reunión del presidente Juan Manuel Santos en Cartagena con su nuevo mejor amigo, el presidente de la maltrecha Venezuela, pobre Venezuela. Pues esa reunión no es del agrado de todos y levanta muchas suspicacias en algunos sectores. Al parecer, en esta reunión se tratarán temas como el flujo de remesas y el contrabando fronterizo que ha adquirido proporciones preocupantes para ambos países. Suponemos que por pura lógica tratarán también el problema del narcotráfico, que no solo se ha multiplicado por no sé por cuánto, por 8, por 80, porque, bueno, si en el 2008 estallaban las alarmas, imagínense ahora, en el 2014. Bueno, pues eso ha convertido a Venezuela en lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos llama autopista de la droga o narcoestado. Y por consiguiente es causa también del contrabando, por supuesto. Y son socios, el gobierno venezolano es socio de los narcoterroristas de las FARC, tampoco es un secreto. Suponemos también que hablarán de la detención de Hugo Carvajal. Lo detuvieron, recuerdan, en Aruba, lo liberaron también y lo acusaron de narcotráfico y de cultivar la sociedad con las FARC y el ELN. Dicho esto, no es extraño que muchos miren con sospecha y con desagrado esta reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro y apliquen ese viejo refrán, ¿recuerdan ustedes? Dime con quién andas y te diré quién eres. Mientras tanto, el gobierno de Obama sanciona al gobierno de Maduro, prohíbe la entrada a ciertos funcionarios debido, entre otras cosas, a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y aquí en Colombia reciben a Maduro con bombos y platillos, mientras que las ONGs y los partidos de izquierda que tanto dicen defender los derechos humanos guardan silencio cómplice. Solo el Centro Democrático, como pasa siempre, envió un duro comunicado hablando claro y rechazando esta visita y argumentando que la amistad de Maduro indiscutible y su asocio con las FARC y la acción represiva y dictatorial que sufren los venezolanos hace que sea una vergüenza este encuentro. Así que así están las cosas. Vamos a ver qué sale de esa reunión. A mí me encantaría, de verdad, tener la oportunidad de escuchar absolutamente todo, porque creo que van a hablar más cosas de las que dicen, ¿no? A mí lo que me duele, Montserrat, lo que más me duele de todo esto,
es ver a nuestro glorioso Ejército Nacional, representado por sus altos mandos, rindiéndole honores a este sinvergüenza, a este violador de los derechos humanos. Esperamos que allá cuando estén en Cartagena, en la Francachela y en la Comilona, se alcance a oír la voz de vindicta de Leopoldo López, que desde una cárcel de Caracas recuerda cómo es víctima Venezuela del peor y del más abyecto de los tiranos, tirano al que recibimos aquí con honores, pero que además de tirano es el jefe del cartel de los soles. Pero dígame si lo vas a ver o no lo vas a ver. En el caso de Carvajal, tuvo que intervenir Venezuela y mandar sus barcos y hacer cuanta cosa hizo para impedir que se quedaran con este sujeto en los Estados Unidos. Lo que no ocurrió porque pues los Estados Unidos está manejado, sabemos por quién. Entonces las cosas terminan en que los narcotraficantes ganan la parada y ahora los tenemos en marcha de parada, celebrando la llegada de semejante sujeto a las costas colombianas para que le rindamos homenaje. ¡Qué dolor! Yo tengo que recordar aquí a un oficial íntegro del ejército colombiano, a un hombre excepcional, a un hombre de carácter, al general Ricardo Cifuentes, que prefirió pedir la baja antes de rendirle honores a Ernesto Samper, elegido con el dinero del narcotráfico presidente de la República. Otros tiempos, otra gente, otro estilo, probablemente algo de todo eso, pero tuvimos en las fuerzas militares gente de carácter como Ricardo Cifuentes. Hoy nuestras fuerzas militares le rinden honores a semejante déspota y a semejante narcotraficante. ¿Y qué van a hablar, Montserrat? ¿Que van a hablar del contrabando? ¿Están muy preocupados con el contrabando? No me diga. ¿Y quién promueve el contrabando? Sino el cartel de los soles. Claro. Por eso, el narcotráfico. ¿Y quién es el dueño del narcotráfico en Venezuela? El cartel de los soles. De manera pues que no me diga que ese va a ser tema de discusión en Cartagena. Lo dijo ayer la canciller nuestra, lo dijo con una ingenuidad y poniendo una carita de yo no fui, porque ella o no entiende las cosas o tiene una deliciosa manera de hacerse como si no las entendiera. No, es que el contrabando le está haciendo mucho daño a Colombia y a Venezuela. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, el cartel de los soles es el que mueve el contrabando de Venezuela. Y de ese cartel es el jefe Nicolás Maduro, el hombre que viene para que le rindamos homenaje. Esto es inaudito. Sí, esto es inaudito. Sí. Y la manera como este hombre está pisoteando los derechos humanos en Venezuela, la manera como está golpeando la oposición venezolana sin compasión, Leopoldo López en la cárcel es el testimonio vivo de una nación esclavizada. ¿Qué daño le hace Juanpa? ¿Qué daño le hace a Venezuela, a la gente decente de Venezuela, que es la inmensa mayoría de la gente de ese país? ¿Qué daño le está haciendo? Los venezolanos lo dicen, nos tienen abandonados y el primero que nos abandona es nuestro vecino. Porque a nuestro vecino lo único que le importa es que Maduro siga auspiciando las conversaciones de La Habana. No le importa nada más. Pasa por encima de toda consideración. Pero además, ¿cómo no va a auspiciar esas conversaciones si son sus socios? Empezando por ahí. Son sus socios en el narcotráfico. Es obvio y evidente. Bueno, es realmente vergonzoso. Y les tenemos, para ambientarles bien la cosa, como ministro de la Política, ministro del Interior, a Juan Fernando Cristo, uno de los hombres más duramente acusados por Fernando Botero Sea, como autor de la estratagema que permitió
que entrara a raudales a la campaña de Ernesto Samper el dinero del narcotráfico, el dinero de los Rodríguez Orejuela, para que ganaran las elecciones de 1994. De manera que es el restablecimiento del elefante, es el elefante en todo su poder, en todo su esplendor. Y el elefante lo dirige hoy Juanpa. Qué tristeza, qué amargura la que sentimos los colombianos demócratas presenciando este espectáculo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es 1 de agosto del año 14, hoy es viernes, son las 6:25 de la mañana. Como el regreso definitivo del expresidente Ernesto Samper al manejo directo de la política nacional e internacional, es calificado el último movimiento en el ajedrez político hecho por Juanpa, al designar como ministro de la política a Juan Fernando Cristo, uno de los hombres más cercanos al exmandatario, quien además, gracias a su nuevo mejor amigo, maneja los hilos de la política internacional ahora desde la Secretaría de UNASUR. Santos también designó como ministro del Agro a José Aurelio Iragorri Valencia, arrebatándole de paso ese cargo al Partido Conservador Colectivo Mermelado, que asistió en pleno a la Casa de Nariño a rogarle a Santos mantener esa cuota a cambio de su respaldo. Pero Juanpa también les incumplió. Designó al inexperto en temas del campo, Iragorri en agricultura, y le entregó el manejo de la política interna a Cristo y Samper en cuerpo ajeno. Esa es la situación, lo decíamos para comenzar. Samper es el nuevo dueño de la política colombiana, de la política internacional, como que ha sido propuesto por Colombia para nada menos que la Secretaría General de UNASUR, lo que no va a dejar de ser bastante irritante, y es que UNASUR tenga por secretario general una persona que no puede entrar a los Estados Unidos, porque no tiene visa. Y no tiene visa por sus cercanías con el narcotráfico, por haber sido elegido presidente de la República con dinero del narcotráfico. De manera que las cosas están así. Rindámosle pues honores a este sujeto, a Nicolás Maduro. Ayer precisamente se celebraban celebrando 25 años de existencia de un programa radial. Lo dieron por clausurado, un programa de Rafael Díaz Casanova, porque es la libertad de prensa en todo su esplendor. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos hablando del panorama económico del país y de varias noticias que de este nos llegan. Empecemos hablando de Ecopetrol, la estatal petrolera que reportó que sus utilidades cayeron en 12,5% al cierre del segundo trimestre de este año, alcanzando los 2.84 billones de pesos. La petrolera colombiana está registrando hasta el momento una reducción del 10% en sus utilidades si se comparan con el mismo periodo, los dos primeros trimestres del año 2013. ¿Por qué se está presentando esto? Pues se dice que los menores volúmenes de ventas han afectado un mayor precio de la canasta promedio de ventas, la devaluación en la tasa de cambio y pues una menor producción de petróleo es lo que ha llevado a estos resultados. También menores compras de gas es lo que pues ha llevado a estos resultados que pues ponen en la mira qué está pasando en la estatal petrolera, en Ecopetrol. Eso con respecto al corte que se hace, ya se empieza a hacer de lo que fue el segundo trimestre o lo que han sido los dos primeros trimestres de este año. Pero también llegan datos de la Bolsa de Valores de Colombia, en donde en el segundo trimestre precisamente cayeron en 18% las operaciones en la bolsa.
una cifra pues que es bastante significativa, esto a pesar de que vemos los flujos tan grandes de inversiones en portafolio trayendo dólares al país, pues se reporta que en el segundo trimestre cayeron en 18% las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Y a propósito de el tema de la entrada de los capitales golondrina a nuestro país, pues hay noticias que llegan del Banco de la República, porque ayer se reunió la junta directiva y el emisor decidió subir la tasa de interés de referencia a 4,25%, una tasa muy jugosa, sigue subiendo, subió 25 puntos básicos, y la proyección de crecimiento que hace el Banco de la República para el 2014, esto es el equipo técnico del Banco de la República, es de crecimiento de la economía colombiana, podría estar entre 4,2% y 5,8%, con un 5% como la cifra más probable. Son esas pues, doctor Londoño, las principales noticias económicas con las que le tomamos también el pulso al país. El tema de Ecopetrol, el tema de la Bolsa de Valores de Colombia y las decisiones que toma la Junta Directiva del Banco de la República. Para traer más capitales golondrina, para que vengan los especuladores, hagan su agosto, se ganen un infierno de plata, pero el gobierno tenga a quien colocarle los test, que es lo que no puede faltar. Porque qué tal que no tuviera a quien colocarle los test. ¿Cómo le parece el problemita que tendrían, el problemita de liquidez? Ya no solamente un problemita de equilibrio fiscal, que no lo hay, sino el problema de la liquidez, el problema de tesorería. Es una tasa muy atractiva, doctor Londoño, para quienes especulan y para quienes traen capitales golondrina. Pues imagínese esa tasa de referencia, pues es muy atractiva, y eso lo que va a llevar es a que sigan entrando dólares. ¿Y de qué manera? Y en últimas, como veíamos esta semana, pues al gobierno de cierta manera le conviene, porque se reduce el costo fiscal de la deuda externa que tiene el país. Claro que se reduce el valor de la deuda, y claro que tiene dinero en cantidades para colocar sus test. De manera que no hay problemas de liquidez, no hay problemas a la vista, sigue rampante el movimiento de capitales golondrina hacia Colombia, y no pasa absolutamente nada, no pasa nada hasta que pase, y va a pasar muy pronto, porque esto va a significar el colapso de la economía colombiana, colapso que ya se ve venir, colapso que empezó hace rato, cuando la industria cae, cuando las actividades agropecuarias caen, y entonces estamos manteniendo el ritmo de la economía sobre la base de los artificios, de las especulaciones, de estas piruetas que hacemos, de pagar rendimientos altísimos a los capitales que llegan. ¿Usted tiene presente cuál es el valor que se le paga, el rendimiento que se le paga a una persona que abre un CDT en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, prácticamente nada. Cero. Cero. Sí, Sí. prácticamente Nada. Cero. Cero. Entonces dígame, si aquí les ofrecen 4,25% con la garantía del Banco de la República, ¿quién se pierde? No, Pues claro, nadie se pierde. la Aquí decisión es viene clara. a disfrutar de semejante paraíso, el paraíso de la especulación, obviamente por cuenta de los colombianos, porque no hay almuerzo gratis. Alguien lo paga, lo están pagando los colombianos, los que ven de qué manera disminuida y comprometida su situación de desarrollo y de trabajo. Esa es la situación. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Desde el Consejo de Bogotá, y en especial desde la bancada de los progresistas, le lanzan duras críticas al alcalde Gustavo Petro. La más fuerte de las críticas corre por cuenta del concejal Carlos Vicente de Rux, quien en diferentes entrevistas a lo largo de esta semana acusa a Petro de corrupción. De Rux ha criticado la prórroga de los megacontratos, la operación de Transmilenio, el de servicios integrados para la movilidad SIM y los paraderos de transporte público, aduciendo que en los mismos mediaron manos oscuras. El concejal afirmó que los contratos había que sacarlos a licitación pública,
porque eran desequilibrados para Bogotá, y que la inquietante renegociación de los mismos es un indicio de que pueden estar ocurriendo cosas peores. Derrux señaló que en la alcaldía de Petro se repiten prácticas ocurridas en el caso del carrusel de la contratación de la alcaldía de Samuel Moreno, y coincidiendo con las denuncias de censura por parte del Canal Capital, el concejal señaló haber sido objeto de esa práctica una vez se conocieron sus posturas críticas. Por otro lado, el concejal Juan Carlos Flores criticó el programa de educación del alcalde Petro en debate sobre los jardines infantiles de Bogotá. El concejal Flores comenzó su debate por los 3 elefantes blancos y aseguró que hacen parte de los únicos 4 jardines que se construyen durante la alcaldía de Petro. Según el plan de desarrollo se deben construir 190 y en campaña Petro prometió entregar 1000. Doctor Londoño, ante el cuestionamiento de las cifras, a Jorge Rojas, secretario de Integración Social, no le quedó más que reconocer que la meta de los 1000 jardines seguramente no se cumplirá. Baja ejecución presupuestal en el plan de educación del alcalde Gustavo Petro. En todo. Es que Petro de administrar sabe tanto como el concejal de Ruz sobre el funcionamiento del átomo. Tienen ni idea. Entonces Bogotá es una ciudad a la deriva. Y a propósito, Alejandro, ¿qué pasó con la famosa máquina tapahuecos? Bueno, esta máquina que había sido mediada por un famoso actor, pues ya acusan los concejales que no funcionó y están revisando con lupa este contrato, doctor Londoño. Dicen que esos pavimentos vuelven y se dañan con mucha facilidad. Es que eso no sirve para nada, pero usted se acuerda el escándalo que hizo Petro y cómo aparecía al pie de la máquina tapahuecos y cómo decía que esta era la redención para la ciudad de Bogotá y todo el escándalo que hizo, qué negociado había detrás de eso. Una máquina que existe desde hace no sé cuántos años, todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe cómo es, y que sirve para tapar pequeños huequitos, para tapar fisuritas, para arreglar desperfectos en los pavimentos, jamás para intervenir a fondo una ciudad que está perdida, que no tiene vías de comunicación. Entonces, la situación de Bogotá es esa, la situación de Petro es esa, pero no importa, se quedó cometiendo toda clase de abusos en el ejercicio de las acciones legales. Hoy en Al Oído vamos a hablar de otra fenomenal, y es que ha aparecido una persona que no deja ir al magistrado Ricaurte, y entonces interpone también recursos e interpone nulidades. Entonces lo que ya parecía decidido y que se iba a Ricaurte, pues no se va, porque entonces esa persona interpuso un recurso. Aquí todo el mundo interpone recursos, y el abuso del derecho a proponer este tipo de recursos, eso no existe. No existe la figura del abuso del derecho. Aquí en Colombia como que no existe el abuso del derecho y todo el mundo maneja las cosas como le da la gana. Petro se quedó en la alcaldía a través de 1000 trampas grotescas contra el orden jurídico institucional. Se burló de las decisiones del Procurador General de la Nación y ahí se va a quedar, porque no tenemos administración de justicia. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, estas eran las noticias con las que saludábamos la mañana desde aquí, desde la hora de la verdad.